Si me acompañan, por favor, a Hebreos capítulo 5, verso 7. Libro de Hebreos 5, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. La Escritura nos enseña que Jesús fue un hombre obediente desde pequeño, desde que tuvo conciencia, un ser perfecto en obediencia al Padre, sin mancha, sin pecado, un hombre que, aunque fue tentado, aunque fue atacado por el mismo Satanás, fue obediente al Padre. Sin embargo, este texto nos está hablando que Él experimentó el sufrimiento de obedecer a Dios. Para Él no fue fácil hacer la voluntad del Padre, porque era hombre. Para Él no fue algo sencillo. Él experimentó lo que cuesta obedecer al Padre. Porque podríamos pensar, no, pues Él es Dios, pues no le costó nada, Él simplemente pues ya tenía todo ganado. Y la verdad es que no es así. La Escritura enseña que Él fue 100% hombre, al mismo tiempo que era 100% divino. Y como 100% hombre, Él luchó, Él sufrió, Él experimentó lo que cuesta sujetarse a Dios. Él experimentó lo que implica someter la carne, la voluntad propia a Dios, lo que significa obediencia al Padre. Y no solo eso, dice la Escritura que aún experimentó pues el mismo dolor, ¿no? En la cruz del Calvario, su carne le decía, pues no vayas a la cruz porque te van a matar, te van a aborrecer, te van a crucificar, te van a martirizar. Él no, como hombre, él no soportaba el pensar tan solo en lo que iba a sufrir. Él sufría por obedecer o no a Dios. Él sabía que iba a ser muy difícil. Experimentó entonces lo que a cada uno de nosotros nos cuesta obedecerle. Él sabe lo que a ti y a mí nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque tenemos que reiterar, no es fácil vivir en obediencia. No es sencillo someternos a la palabra de Dios. Cuesta mucho consagrarnos a Él. Es difícil, hay una lucha en nuestro corazón, hay una lucha por hacer a un lado lo que a nosotros nos gusta y obedecer su palabra. Cuesta mucho dejar a un lado, por ejemplo, el egoísmo. Cuesta a veces mucho amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, al que nos ha hecho daño, al que nos maltrata. Cuesta mucho perdonar las ofensas. Cuesta mucho vivir obedeciendo las enseñanzas de Cristo. Cuesta mucho dejar a un lado los pensamientos de rencor, de malicia, de amargura. Eso no es nada sencillo. No es fácil perdonar, por ejemplo, a alguien que abusó de mí, a alguien que abusó de mi hijo, a alguien que traicionó mi confianza. No es fácil hacer el bien cuando tú recibes mal. No es fácil vencer la tentación al enojo, a la ira, a la violencia. Es difícil controlar nuestros impulsos. Es difícil sobrellevar a un marido que me maltrata, que me acusa, que me insulta, que no me trata con respeto. Es difícil tal vez sobrellevar a una esposa que tal vez me señala, me critica, me expone ante los demás. No es fácil someternos a la voluntad de Dios. No es fácil obedecer a su palabra. Ustedes se acuerdan de aquel hombre Jonás. La Escritura dice que Dios lo llamó para ir a Nínive
y predicarle a los enemigos de su pueblo, aquellos que los oprimían. ¿Y él qué hizo cuando escuchó la orden? Ve a Nínive a predicarles que los voy a destruir, que tienen que arrepentirse. Y él dijo no, él huyó porque él decía, yo no estoy dispuesto a hablarle a ese pueblo, destrúyelos. Y no quiso obedecer por un momento. Dios tuvo que tratar con su corazón desobediente, con su corazón que no estaba sometido a la voluntad de Dios. Y hasta que él entendió que estaba aún en riesgo su propia vida, entonces él fue y habló. Pero de primera instancia, ¿cómo yo le voy a predicar a esta persona? ¿Me va a hablar mal si yo le digo algo de Dios? ¿Cómo yo voy a amar a esta persona si me ha tratado tantos años mal? Me es difícil. Bueno, a nosotros nos cuesta, a Jesús le costaron lágrimas, sufrimiento, dolor, pensar que iba a ser abandonado por el Padre en la cruz, porque Él iba a llevar el pecado de todos los hombres. Pensar en eso, aquel Jesús que nunca ofendió al Padre, aquel Jesús que siempre vivió en obediencia, aquel Jesús que siempre estuvo sometido y en contacto directo con el Padre. Pensar en el abandono del Padre no fue nada fácil. No le fue fácil obedecer al Señor Jesús. Se nos dice en esta escritura que Él padeció y por lo tanto aprendió la obediencia. A veces pensamos que Jesús le fue fácil, pero la verdad es que no. Y como Él experimentó lo que cuesta obedecer, Él nos comprende a nosotros. Él sabe cuando a nosotros se nos hace difícil obedecerlo. Él lo sabe. Él sabe cuando tal vez tú tienes que hacer algo y estás luchando entre sí o no. Señor, ¿hago esto que me estás pidiendo o no? Tengo esta situación de sobrellevarme a esta persona que le caigo mal y que me ha hecho daño. ¿Cómo le hago, Señor? Es muy difícil. Él sabe lo que sientes y Él te puede ayudar. Él nos puede ayudar a obedecerlo, a poner en práctica aquello que Dios nos manda. Él está dispuesto. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a obedecer. Si aunque nos cuesta, queremos obedecer al Padre. Si aunque es difícil, estamos dispuestos a someternos a lo que Él nos llama. Esta es la pregunta.